Los miedos más profundos no siempre son aquellos que existen allá afuera en el mundo exterior, ni los que habitan en tu casa. Llámense entidades paranormales, acosadores, asesinos seriales y una lista interminable de sucesos que pueden causar el más grande pavor a los afectados. A veces, los miedos más profundos son aquellos que están dentro de tu mente. Aquellas dolencias y condiciones clínicas que pueden conducir a la miseria a alguien como tú y como yo, a un mundo donde no encontrarás paz y podrán incluso despertar al monstruo que habita en tu mente. En esta ocasión te traigo un nuevo iceberg, donde nos sumergiremos en las aguas más profundas de la mente, explorando diferentes dolencias desde las más conocidas hasta las más extrañas. Así que comencemos con el nivel 1. Antes de comenzar, quiero advertir que este iceberg es meramente entretenimiento y en ningún momento pretendo atacar a quien sufra alguna de las condiciones que estoy por mencionar. De igual manera, no tomen esto como referencia para algún diagnóstico. Sin más, comencemos. Nivel 1. Depresión. Una de las enfermedades mentales más frecuentes en los últimos años. Esta se puede describir como el hecho de sentirse triste durante largos periodos de tiempo en los cuales él o la afectada se ven limitados para realizar diferentes actividades que para otras personas pueden parecer fáciles. En casos severos, la depresión puede omitir todo tipo de motivación en la persona, llegando a un punto en el que puede encontrar el suicidio como una alternativa para salir de todo el sufrimiento que carga en su interior. Sufrimiento que no solo afecta al paciente, sino también a las personas que la rodean. Dentro de este cuadro, podemos encontrar la depresión mayor, cuya extensión suele abarcar largos periodos de tiempo como semanas, meses e incluso años. Y en casos aún más extremos, podemos identificar el trastorno depresivo persistente. Ansiedad. La ansiedad puede comprenderse como la parte opuesta de la depresión, enfermedad que se caracteriza por la preocupación de eventos pasados. Del otro lado de la moneda está justamente la ansiedad, asociada con el sentimiento y temor directo a acontecimientos futuros, lo que puede generar inquietud, tensión y aumentar el ritmo cardíaco del afectado. Una de las características principales es rumiar pensamientos. Esto hace referencia a tener pensamientos invasivos persistentes que afectan a la persona involucrada y pueden desencadenarse por acciones que el afectado puede interpretar como peligrosas a futuro. Incluso, pequeñas bromas o discusiones por asuntos menores hacen que los escenarios en la cabeza del individuo ataquen la psique de forma constante, a un punto en el que no se puede soportar. Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Esta enfermedad es una condición que afecta el neurodesarrollo del afectado, mostrándose como la falta de capacidad para concentrarse y controlar actividades impulsivas sin pensar en las consecuencias de sus acciones. Es un trastorno que afecta en gran medida a la población infantil y, por suerte, existen tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida del afectado a pesar de que no tiene cura. Algunos de los síntomas son fantasear mucho, hablar bastante, olvidar las cosas con frecuencia y dificultades para relacionarse socialmente. Posteriormente tenemos la bipolaridad. Esta es una afección mental en la que la persona tiene cambios marcados o extremos en el estado de ánimo. Los periodos de sentirse triste y deprimido pueden alternar con periodos de excitación y actividad intensa o de sentirse malhumorado e irritable. Algunos de los síntomas son la fácil distracción, poca necesidad de dormir, poco control de temperamento, estado de ánimo muy irritado, pérdida de autoestima y falta de energía. Trastorno obsesivo compulsivo, también conocido simplemente como TOC. Es una afección mental que consiste en presentar pensamientos, obsesiones y rituales que se les conoce como compulsiones, una y otra vez. Estos interfieren con la vida del afectado,
pero no puede controlarlos ni detenerlos. Entre los síntomas se puede encontrar el miedo a los gérmenes, miedo a perder algo, preocupación por prejuicios que pueden afectar al paciente o a otros, pensamientos prohibidos, no deseados, pensamientos agresivos, ordenar las cosas en exceso, limpiar de manera excesiva, etc. En la gran mayoría de los casos, este trastorno va acompañado de otras condiciones como la ansiedad y la depresión. Autismo, también conocido como el trastorno del espectro autista, es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Este trastorno incluye lo que se conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Se le llama trastorno de espectro porque diferentes personas con trastorno del espectro autista pueden tener una gran variedad de síntomas distintos. Estas pueden tener problemas para hablar con las personas y es posible que no las miren a los ojos cuando alguien les habla. Además, pueden tener intereses limitados y comportamientos repetitivos. Es posible que pasen mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo una frase una y otra vez. Pareciera que están en su propio mundo. Trastorno límite de la personalidad. Es una afección mental por la cual una persona tiene patrones prolongados de emociones turbulentas o inestables. Estas experiencias interiores a menudo los llevan a tener acciones impulsivas y relaciones caóticas con otras personas. Las personas con este trastorno carecen de seguridad en cómo se ven a sí mismas y en cómo son juzgadas por otros. Como resultado, sus intereses y valores pueden cambiar rápidamente. También tienden a ver las situaciones en términos extremos, o todo es bueno, o todo es malo. Sus puntos de vista sobre otras personas pueden cambiar rápidamente. Algunos síntomas son el miedo al abandono, intolerancia a la soledad, sentimientos de vacío y aburrimiento, ira inapropiada, impulsividad y autolesión. Como hemos visto, seguramente alguna de estas enfermedades mentales te parecerá haber escuchado en algún momento de tu vida, pero las que están en el nivel 2 van más allá y quizás reconozcas solo unas cuantas. Aquí la luz aún es perceptible, pero no te confíes. Algunas cosas pueden sorprenderte e inquietarte. Nivel 2. Trastorno depresivo persistente. También conocido como distimia. Es una forma de depresión continua y a largo plazo, es decir, crónica. El afectado pierde el interés en las actividades normales de la vida cotidiana. Hace que se sienta desesperanzado, que se vuelva improductivo y que tenga baja autoestima y una sensación general de ineptitud. Estos sentimientos duran años y pueden afectar en gran medida las relaciones y el desempeño en distintos ámbitos de la vida. Debido a la naturaleza crónica del trastorno depresivo persistente, sobrellevar los síntomas de la depresión puede resultar muy difícil, pero una combinación de sesiones de terapia comunicativa y medicamentos puede ser eficaz para tratar esta afección. Anorexia y bulimia. En primer lugar, tenemos la anorexia, trastorno de la alimentación que se caracteriza por el peso corporal anormalmente bajo, el temor intenso a aumentar de peso y la percepción distorsionada del mismo. Para las personas con anorexia, es muy importante controlar su peso y su figura corporal, y hacen todo tipo de sacrificios que suelen interferir en su vida de forma significativa. Por el contrario, la bulimia es un trastorno alimentario grave y potencialmente fatal. Es posible que las personas con bulimia tengan en secreto episodios de atracones, es decir, que coman grandes cantidades de alimentos y pierdan el control de su alimentación y luego lo expulsen vomitando para tratar de deshacerse de las calorías adicionales de forma no saludable. Síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo. El cerebro de la persona con síndrome de Asperger funciona de manera diferente a la habitual, especialmente en la comunicación e interacción social y en la adaptación flexible a las demandas diarias. Comparte las características nucleares del autismo.
La persona con síndrome de Asperger tiene dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Sin embargo, tiene un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media e incluso superior a la media de la población. Sus principales aspectos son la dificultad para socializar, hablar durante mucho tiempo de su tema de interés. La persona es muy literal, por lo que no entiende las bromas o sarcasmos y su lenguaje corporal puede resultar ofensivo. Vigorexia. Imagina que decides entrenar para conseguir la condición física que deseas. Emprendes una rutina, la sigues al pie de la letra, pero llega un punto en el que te obsesionas con esto, afectando tu alimentación y los hábitos de vida. Déjame decirte que estás empezando a tener conductas relacionadas con la vigorexia. La persona con vigorexia tiene la creencia de que su cuerpo es insuficientemente musculado y que debe mejorar constantemente su apariencia. Por ello, se obsesiona por la actividad física, abandona las relaciones sociales y descuida otros aspectos de su vida. Demencia. Se caracteriza por un conjunto de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales de una manera lo suficientemente grave para interferir en la vida diaria. Generalmente implica la pérdida de memoria y es una de las causas principales del Alzheimer en adultos mayores. Algunos síntomas son la pérdida de memoria, dificultad para hablar, para razonar, planificar, confusión y desorientación. Depresión mayor. He aquí la depresión en su máxima expresión. La depresión mayor es la forma más avanzada de este trastorno como consecuencia de alguna experiencia muy traumática, por una depresión sin tratar, cambios químicos en el cerebro, entre otras causas. Las personas con esta dolencia suelen ver todo de forma negativa y llegan a un punto en el que no pueden imaginar la solución para algún problema o problemas. Trastorno facticio. Se trata de una enfermedad mental grave en la cual una persona engaña a las demás haciéndose el enfermo, enfermándose a propósito o lastimándose a sí mismo. Es posible que la persona invente los síntomas o que incluso adultere las pruebas médicas para convencer a otros de que necesita un tratamiento, como cirugías de alto riesgo. El trastorno facticio no es lo mismo que inventar problemas médicos para un beneficio práctico, como irse del trabajo antes o ganar un juicio. Si bien las personas que sufren este trastorno saben que causan sus síntomas o enfermedades, es posible que no entiendan las razones de su conducta o que no reconozcan que tienen un problema. A medida que avanzamos en las profundidades del iceberg, las enfermedades mentales se irán tornando cada vez más sombrías y siniestras. En este punto conocerás algunas que quizá no escuchaste antes y que te dejarán inquieto si es que decides continuar con el viaje. Nivel 3. Síndrome de Tourette. Este síndrome se caracteriza por movimientos repetitivos y sonidos indeseados que no se pueden controlar con facilidad. Los síntomas pueden variar de leves a graves. Los síntomas graves pueden interferir significativamente con la comunicación, el funcionamiento cotidiano y la calidad de vida. Los tics se clasifican en dos tipos. Tics simples. Estos tics son repentinos, breves y repetitivos e implican un número limitado de grupos musculares. Tics complejos. Estos patrones de movimientos diferentes y coordinados involucran varios grupos musculares. Ludopatía. Esta condición se caracteriza por una adicción patológica a los juegos de azar, junto con el deseo de seguir apostando a pesar de las consecuencias negativas que pueden afectar al implicado. Esta enfermedad se origina como consecuencia de los estímulos cerebrales originados al obtener una recompensa en las apuestas. Trastorno de personalidad paranoide. Es una afección mental en la cual una persona tiene un patrón de desconfianza y recelos de los demás en forma prolongada. De ahí su nombre. Las personas con este trastorno son altamente recelosas de los demás. Como resultado, limitan su vida social de manera drástica. Con frecuencia sienten que están en peligro y buscan pruebas para apoyar sus sospechas. Tienen dificultad para ver que su desconfianza es desproporcionada para su entorno.
Erotomanía. Este trastorno es un subtipo de trastorno delirante en el que la idea central es pensar que una persona está enamorada de ti de una forma que va más allá de una simple atracción sexual. Este trastorno se presenta con mayor frecuencia en las mujeres. Sin embargo, en los hombres suele presentarse y desarrollar comportamientos violentos y acosadores. Trastorno de identidad disociativo. Esta enfermedad se caracteriza por la existencia de dos o más personalidades en una persona, cada una con su propio comportamiento y su forma de percibir el ambiente. Al menos, dos de estas personalidades toman el control del comportamiento del individuo de forma rutinaria y están asociadas también con un grado de pérdida de memoria más allá de la falta de memoria normal. A esta pérdida de memoria se le conoce con frecuencia como tiempo perdido o tiempo amnésico. En casos extremos, una de las personalidades puede ser violenta y agredir a los demás, cometiendo acciones que van al extremo como asesinar. En este punto, nos encontramos en la entrada del abismo. Las enfermedades que se encuentran aquí no son para nada agradables y quienes las padecen sufren de maneras que a nadie se le desea. Mas en cambio, hay cosas aún más siniestras que nos esperan al cruzar esta puerta que estamos por abrir. Nivel 4. Psicosis. Sin lugar a dudas, la psicosis es una de esas enfermedades mentales que desearías no tener en ningún momento de tu vida. Se trata de una dolencia que afecta en la percepción de la realidad, causando que el afectado pierda el contacto con la misma por largos periodos de tiempo. Algunos de los síntomas son los delirios y las alucinaciones que pueden ser auditivas o visuales. Síndrome de Truman. Se conoce por síndrome de Truman al trastorno en el cual el individuo cree estar en un reality show y que su vida es grabada a las 24 horas del día. Esta condición suele estar acompañada de alucinaciones y con la sensación de ser perseguido por los demás, por lo que también está relacionada con algunas características de la esquizofrenia paranoide. Trastorno de personalidad antisocial. Bien es sabido que no todos los trastornos o enfermedades mentales pueden llegar a afectar a su portador, a dañarse o a tener ideas sobre sí mismo o hacia su entorno, sino también pueden hacer que se disfrute sin remordimiento alguno el afectar, manipular, explotar o incluso violar los derechos de personas ajenas por mero gusto o sentimiento de superioridad. La causa de este trastorno se desconoce y generalmente suele presentarse en mayor frecuencia en los hombres. Cleptomanía. Los cleptómanos roban cosas que no son necesarias o tienen poco valor monetario de manera compulsiva y experimentan placer o alivio como resultado. En otras palabras, la cleptomanía es una condición en la cual un individuo experimenta un impulso constante de robar elementos que no son necesarios para su uso personal o que consten de gran valor monetario. Trastorno de la personalidad narcisista. Es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. Normalmente dichas personas toman una postura donde causan problemas en muchas áreas de la vida, como en las relaciones, el trabajo, la escuela o los asuntos económicos. En general, es posible que las personas con trastorno de la personalidad narcisista se sientan infelices y decepcionadas cuando no reciben los favores especiales ni la admiración que creen merecer. Es posible que no se sientan satisfechos con sus relaciones y que otras personas no disfruten de su compañía. Si has llegado a este punto, déjame decirte que lo que veremos a continuación no es nada agradable si tienes una mente sensible. Las cosas que moran en este nivel pueden dejarte inquieto y aterrado al imaginar que tales condiciones clínicas existen, dejándote en claro que hasta los peores demonios son los que habitan en tu mente. Nivel 5. Esquizofrenia.
Abrimos este nivel con una de las enfermedades mentales más graves que existen. La esquizofrenia es una dolencia en la que la persona afectada interpreta la realidad de una forma normal, tanto que las alucinaciones y delirios se vuelven tan reales para el enfermo que no puede llevar una vida normal a un punto en el que puede ser incapacitante. Imagina que es como si fuera una parálisis del sueño, pero llevada al extremo, ya que las alucinaciones las ves cuando estás totalmente despierto. Piensa, por un segundo, en todas aquellas cosas tan macabras que has visto en películas de terror. Piensa en todas aquellas pesadillas en las que has visto cosas tan horrendas y que ahora las tienes enfrente. Imagina que las estás viendo justo delante de ti mientras nadie más lo puede hacer. El tratamiento para una persona con esta condición es para toda la vida. Síndrome de Diógenes. Este es un trastorno del comportamiento que afecta en mayor medida a personas adultas mayores de 65 años y se caracteriza por la acumulación excesiva de objetos, desperdicios y basura en la casa. Una de las principales consecuencias de este trastorno son los graves problemas de interacción social a causa del mal olor de las casas de las personas involucradas en esta condición, acompañado también de un comportamiento huraño y amargado por parte del enfermo, lo que complica más el tratamiento del paciente. Parafrenia. La parafrenia es un tipo de psicosis crónica en la que el paciente sufre una ruptura de la realidad a un punto en el que es capaz de creer cosas muy fantasiosas y poco razonables. Algunos de los síntomas son los delirios de grandeza, delirios fuertemente irracionales que abarcan una gran variedad de temas y que afectan la realidad de las personas que la sufren. A menudo esta enfermedad suele relacionarse con esquizofrenia paranoide y puede desencadenar en demencia. Paramnesia reduplicativa. Esta es una condición en la que el enfermo tiene la creencia de que un lugar ha sido copiado o construido en otro espacio al mismo tiempo. Dicho de otra manera, la persona piensa y tiene la certeza de que un lugar existe en dos ubicaciones a la vez, e incluso una persona. Es como si se tratara del doppelganger de cada cosa que conociese. Se deduce el origen de esta dolencia por daños neurológicos que afectan a regiones del cerebro encargadas de procesar la información del mundo. Trastorno de despersonalización. Esta enfermedad es como si se realizara un viaje astral de forma alucinante. Las personas que la sufren sienten en repetidas veces que se observan a sí mismas desde fuera de su cuerpo o que las cosas que la rodean no son reales. Es como si la persona sintiera que está en un sueño permanente. En pocas palabras, es como si uno mismo fuera el observador externo de todo lo que acontece en su vida. Algunos síntomas son alucinaciones persistentes, la sensación de que estás cambiando, entumecimiento emocional y no recordar las cosas. La luz en este punto ya no es perceptible. Estamos en un abismo donde las cosas se vuelven cada vez más oscuras, donde las enfermedades mentales comienzan a tomar un rumbo, donde las alucinaciones son llevadas al extremo. Nivel 6. Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Este trastorno es un cuadro clínico muy raro y grave en el que la persona experimenta episodios breves de distorsión de la imagen corporal, el tamaño, la distancia, la forma y las relaciones espaciales de los objetos, así como el paso del tiempo. Piensa por un momento que las personas que padecen esta dolencia miran día con día como si su hogar aumentara y disminuyera de tamaño. Perciben cambios en las personas que afectan su interpretación de la realidad. Sin dudas, un trastorno que es capaz de destruir tu cerebro de maneras que aún no se conocen de forma clara. Trastorno de personalidad sádica. Se caracteriza por un patrón patológico, cruel y agresivo donde el sujeto siente y disfruta al observar el sufrimiento y humillación de otros. Esta condición orilla al afectado a emplear la violencia física y psicológica para causar daño sin un objetivo concreto más allá del placer de hacerlo. En resumen, se trata de un deseo de dominar a otros por mero gozo personal.
Las personas con esto suelen ser controladoras y limitan la libertad de las personas que las rodean. Voyeurismo. Con este término hablamos de una conducta compulsiva e irrefrenable de una persona que busca tener excitación sexual a través de la observación de la intimidad de otras personas. A menudo las personas afectadas suelen incurrir en acciones ilegales al violar la privacidad de otros sujetos, afectando de manera considerable su socialización y vida cotidiana. Boantropía y licantropía clínica. Sé que en algún punto esto puede sonar gracioso, pero créanme, no lo es. En esta condición el afectado cree con toda la seguridad que es un bovino. En términos más comunes, un toro o una vaca. Dicho trastorno está relacionado con la zoantropía, en la cual las personas que sufren dicha condición creen que son animales. Por el otro lado de la moneda, tenemos a la licantropía, donde el sujeto tiene ideas irracionales relacionadas con una transformación animal que va experimentando con el paso del tiempo, al punto en el que cree que es un hombre lobo. En este nivel, nos encontramos en la boca de entrada al infierno. Las enfermedades mentales que moran en este lugar son tan raras e inquietantes que pueden generarte miedo y desconcierto. No hay vuelta atrás en el viaje, así que prepárate muy bien para lo que vas a escuchar. Nivel 7. Trastorno de sadismo sexual. Este trastorno consiste en infligir sufrimiento físico o psicológico en un individuo para generar estimulación sexual. En términos generales, las personas que padecen esto actúan de forma irrefrenable a sus deseos o impulsos al punto de causarle daño a sus parejas. Es un trastorno muy peligroso cuando se asocia con el trastorno de personalidad antisocial que ya he mencionado en este iceberg. Síndrome de la mano ajena. Esta dolencia es un trastorno neurológico muy poco frecuente que se caracteriza por movimientos involuntarios e incontrolables de alguna de las extremidades. Las personas que lo padecen entran con frecuencia en conflicto con el miembro afectado, ya que aseguran que no tienen control sobre el mismo. Y dicha condición clínica está relacionada con una desconexión cerebral a causa de lesiones en el área que controla los movimientos. Síndrome de Cotard, también conocido como delirio de negación o nihilista. Es una enfermedad mental en la que el paciente tiene la certeza de estar muerto y de estar sufriendo una putrefacción. En casos extremos, el afectado cree que no existe más en el mundo y la razón por la que no dejan de estar conscientes es simplemente porque no pueden morir. Es importante mencionar que también viene acompañada de alucinaciones olfativas, donde el individuo asegura oler cómo se pudre lentamente e incluso describen sentir gusanos devorando su interior. Trastorno psicótico compartido. Ya hemos visto la psicosis, pero hay algo que va más allá, y me refiero al síndrome que acabo de mencionar. Como su nombre lo indica, se trata de una enfermedad en la que el paciente transmite su psicosis a otro individuo. Dicho de otro modo, uno de los enfermos comienza con una idea delirante en la cabeza y la impone sobre otras personas. Síndrome de Capgras. Esta enfermedad se describe como un trastorno neuropsiquiátrico donde la persona afectada pierde la capacidad de identificarse a sí misma o a otros, creyendo que él o los demás han sido reemplazados por un impostor idéntico a la persona involucrada. Estamos en el infierno mismo. Las dolencias que se encuentran en este abismo son tan poco comunes que muy pocas personas las han presentado, por lo que la descripción de cada una de ellas es inquietante. Sin más, terminemos este largo viaje del lado más oscuro de la mente humana. Síndrome del miembro fantasma. Se trata de la percepción de sensaciones en un miembro que ya ha sido amputado. Es decir, son capaces de tener reacciones en un pie o brazo que ya no tienen,
ya que el cerebro sigue recibiendo mensajes de los nervios que originalmente llevaban los impulsos desde el miembro perdido. Síndrome de retracción genital, también conocido como síndrome de Coro, es una enfermedad muy rara en la que el paciente cree que su miembro viril se está encogiendo hasta el punto de desaparecer, cuyo resultado desde el punto de vista del afectado es la muerte. La mayoría de personas que sufren esta condición son hombres. Sin embargo, hay casos de mujeres donde las pacientes creen que sus pezones y genitales externos están siendo absorbidos. Desorden de la integridad corporal. En esta condición el afectado siente la gran e irrefrenable necesidad de amputarse una o más extremidades del cuerpo, lo que orilla a estas personas a convencer a médicos para que realizan semejantes atrocidades sin ser conscientes de lo peligroso que puede ser, por lo que muchos se oponen a las peticiones de los enfermos con esta condición. No debe confundirse con la apotemnofilia, la cual es una parafilia donde el afectado siente atracción sexual por ser amputado. Generalmente, la motivación principal de las personas con el desorden de integridad corporal es la de adquirir alguna discapacidad. Insomnio fatal familiar. Ya he hablado de esta condición en el primer iceberg que hice sobre los sueños, y si recordarás, se encuentra en uno de los niveles más profundos del mismo. Y no es para menos que se presente de nueva forma en este video, ya que se trata de una condición clínica que no tiene cura y cuyo trágico final es la muerte misma. Se trata de una enfermedad hereditaria que afecta el tálamo del cerebro, parte que controla el ciclo del sueño, lo que ocasiona que el paciente no pueda dormir. En resumen, se trata de un insomnio permanente. Con el paso del tiempo, la persona afectada comienza a experimentar alucinaciones y llega a un punto en el que entra en estado de coma. Si esta enfermedad te llega, la cuenta regresiva ha comenzado. Vorarefilia y autofagia. La primera se trata de una de las parafilias más peligrosas, la cual se caracteriza por la existencia recurrente de una fantasía sexual vinculada a la idea de devorar o ser devorado en vida por otra persona, ya sea de manera parcial o totalmente. En el segundo caso, la autofagia se trata de una dolencia en la que el afectado siente un impulso insaciable de masticar y comer sus propias partes del cuerpo, por lo que la persona incurre a la automutilación, lo que en otras palabras es canibalismo. No se conocen las causas principales de esta dolencia, y sin dudas es una de las más aterradoras de este iceberg. Si el video te gustó, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo con tus amigos o familiares. De esta manera nuestra secta de discípulos oscuros irá en aumento. Sin más que decir, me despido. Yo soy el segador nocturno, y que la oscuridad los acompañe y los bendiga.